Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amado que estás escuchando Palabra Profética. Estamos más que contentos en venir a ti en esta noche. Este martes, usualmente los martes traemos un estudio bíblico, pero en esta noche más bien vamos a hacer algo un poquito diferente. Sentí traer esto, mi hermano, y espero que sea de edificación. Va a ser un poco difícil. Tengo un testimonio que voy a estar leyendo. El testimonio no es mío personalmente, es un testimonio que yo conseguí muchos años atrás y yo quiero que esto salga al mundo entero. Lo voy a poner en YouTube. También voy a hacer una copia, la voy a poner en nuestra página de web de palabraprofetica.com. Voy a poner esto allí en una forma que se pueda leer. Espero, mi hermano, que esto sea de impacto. Esto es algo muy importante. Y este testimonio se titula Una palabra de advertencia sobre el divorcio y el recasamiento. Una palabra de advertencia sobre divorcio y recasamiento. Y traten de ponerle atención a las palabras de este hombre. Este hombre se llamaba Jerry Humphrey. Él fue un ministro, un predicador del evangelio. Muchos años atrás era un predicador de santidad. Y él tuvo una experiencia con un divorcio y un recasamiento que él tuvo personalmente. Y después de su experiencia, él decidió escribir su experiencia, lo hizo un tratado en inglés. Y yo lo conseguí y lo traduje al español. No lo voy a leer completo, pero solamente voy a leer la parte de su testimonio donde él cuenta varios sueños que el Señor le dio mientras él estaba atravesando esta difícil situación. Y voy a comenzar leyendo el testimonio ahora. Y dice: a todo el mundo cristiano, yo, tu indigno hermano y coperegrino al trono del juicio de Dios, me siento en deuda a darte estas palabras de advertencia antes que yo me vaya por el camino que va toda la tierra. Esto lo hago para que otras almas lean y se alerten y que no caigan en el lazo del diablo como pasó a mí en este su lazo más sutil, el lazo del divorcio y recasamiento. Mi objetivo en este pequeño panfleto no es argumentar o contender con cualquiera sobre este tema, sino más bien relatar mi propia experiencia. Primero, como uno que en una vez creía que no había razón alguna para el recasamiento después del divorcio. Segundo, como alguien que luego fue persuadido a creer que sí había una razón. Está siendo Mateo 19, versículo 9. Y de ahí fui llevado a renunciar mi primera convicción y tomar una segunda esposa, mientras la primera estaba viva. Vamos ahora a leer un poco de su historia. Nací junio 30 del 1872. O sea, ya usted ve, mi hermano, que esto es bastante viejito. 1872. Él nació en Memphis, Tennessee. Y pasé la primera parte de mi vida alrededor de esa área. A la edad de 19 años, contraje matrimonio con una joven señorita de 17 años. Ella era en ese entonces una muchacha excelente. Como 4 años después, nos mudamos a Chicago, Illinois, donde fuimos ambos convertidos y santificados. Vivimos una feliz vida cristiana por un buen tiempo, pero al pasar del tiempo mi esposa se fue enfriando y se puso indiferente. Finalmente ella renunció todo escrúpulo religioso y entró en pecado abierto y en vileza a tal extremo que me vi forzado a repudiarla, conforme a Mateo
5, versículo 32. Sin embargo, me mantuve sin recasarme, ya que había sido instruido por la Biblia y mis maestros religiosos que había base bíblica para repudiar a una persona que había entrado en vileza, pero que no había ninguno para recasarse mientras ella estuviera en vida. Voy a leer eso otra vez, que lo leí un poquito mal. Ella cayó en vileza a tal extremo que me vi forzado a repudiarla, conforme a Mateo 5:32. Sin embargo, me mantuve sin recasarme, ya que había sido instruido por la Biblia y por mis maestros religiosos, que aunque había base bíblica para repudiar a una persona que había entrado en vileza, pero que no había ninguna base bíblica para recasarse mientras ella estuviera en vida. Esta era la manera que yo creía y que enseñaba por años desde el púlpito. Ahí usted ve que él era un predicador. Y también lo hacía por escrito. Él escribía también. Pero al tiempo empecé a leer mucho más sobre el tema. Y conocí muchos hombres santos y devotos mientras yo viajaba haciendo el trabajo evangelístico. Estos hombres tenían más experiencia que yo en palabra y en ministerio. Ellos creían que había base bíblica para que la persona inocente del divorcio se pudiera recasar bajo mis circunstancias. Ellos usaban Mateo 19:9 como su autoridad. También vi que en la disciplina de todas las iglesias, eso es como decir el reglamento, también vi en la disciplina de todas las iglesias de creencia ortodoxa que ellos también reconocían como base singular a Mateo 19:9. Como yo no me juzgaba ser una persona con mucha razón, después de pesar la situación con estas diferentes balanzas, finalmente concluí que yo estaba equivocado y que mis maneras de ver las cosas no era escritural. Entonces fui a confesar mi error públicamente y adopté la interpretación que el mundo cristiano tenía en general. Esto es, que hay un fundamento para que la persona inocente se recase basado en Mateo 19:9. Como yo era la persona inocente en el divorcio, después de estar soltero 7 años, me sentí tan claro como el cielo en tomar una segunda esposa, basando mi fundamento en Mateo 19:9. Estuvo solo 7 años y después de estudiar el tema cambió de mente y se recasó. Sin embargo, algunos de mis amigos me aconsejaron diferente, pero su consejo vino muy tarde. No obstante, el mismo día después que la ceremonia de boda fue hecha, me sentí de manera extraña. No sentía aquella claridad de cielo azul. Me sentí un poco decaído de espíritu. Sin embargo, no me permití sentirme bajo condenación, ya que, como yo pensaba, yo tenía la Biblia a mi favor. Por ende, concluí que esto era solamente el enemigo tratando de atormentarme. No obstante, el Señor fue muy tierno y paciente conmigo, y me bendecía y derramaba su espíritu sobre mí, sabiendo que yo era ignorante de mi error. Mire para allá la misericordia del Señor, mi hermano. Todavía derramaba su espíritu sobre él porque lo estaba haciendo ese hombre en ignorancia. Sigue diciendo él. Pero al pasar del tiempo, esta inquietud se convirtió en algo continuo. De modo que me separaba por algunos días de ayuno y oración. Era entonces que mi cielo se aclaraba tan claro como el mediodía, y todo estaba bien.
Pero cuando volvía a la pasada rutina de la vida, las cosas se oscurecían nuevamente. Resulta que esto continuó por alrededor de 5 meses en esta forma alterna. O sea, a veces se sentía que estaba bien y otras veces se sentía que estaba mal. Cuando ayunaba y oraba, como que se mejoraba la cosa y se sentía mejor. Cuando volvía a la rutina, volvía a su esposa, se sentía mal. Sigue diciendo: no obstante, fui tan honesto como un ángel en este asunto, creyendo que tuve la más alta aprobación de Dios en el paso que había tomado. Pero después de los primeros 5 meses de nuestra vida matrimonial, la cosa se transformó en una verdadera duda. Por esto, decidí apartarme en oración y el máximo ayuno que juzgaba prudente. Esto lo hice porque quería saber de parte de Dios. Primeramente, número 1, quería saber si verdaderamente había cometido yo un error y si verdaderamente no había base para el recasamiento después del divorcio. Segundo, quería saber si estaba mal. Quería saber si yo estaba mal, qué paso debía tomar para salirme de esto, ya que sin duda alguna sería un gran tropiezo a los no salvos. Sin embargo, estaba enteramente determinado en obedecer a Dios por encima de hombres o diablo. Aunque me costara la pérdida de todas las cosas, hasta la misma vida. De modo que ella y yo empezamos a vivir vidas separadas, esperando la clara e inequívocamente de Dios. No obstante, muy poco de mi tiempo lo pasaba en casa, ya que estaba envuelto en trabajo evangelístico. Y esto con la bendición de Dios maravillosamente sobre mi alma. O sea que parece que el hombre en realidad era un evangelista, que viajaba mucho y predicaba el evangelio. Leemos en Job 33, 14 al 18 estas palabras. En una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Ese es Job 33, diciendo que Dios le habla al hombre a través de sueños. Y esto es bien importante porque él va a empezar a confesar algunos sueños que él tuvo en cuanto a su situación del divorcio y el recasamiento. De cierto, el Señor ha verificado esto en mi caso, ya que Él ha usado este método especial de advertencia, junto con la palabra, instruyéndome y reprendiéndome desde el momento que fui salvo. O sea, Él tenía mucha experiencia con Dios hablándole a través de los sueños, desde que conoció al Señor. Y Dios utilizó este mismo método de los sueños, lo cual es bíblico de acuerdo a Job 33, para hablarle e instruirlo a él en cuanto a su divorcio y su recasamiento. Seguimos con el testimonio. Confieso, no se debe depender de todas las visiones y sueños. Sin embargo, Dios tiene una cierta manera de dejarle a uno saber cuándo Él está hablando. De modo que aquí doy al lector, en esencia, lo que Dios me dijo a mí. O en otras palabras, algunas formas que Él usó por sueños y visiones para dejarme saber que yo estaba mal en mi recasamiento después del divorcio. No se lo obligo a nadie.
solamente lo relato o lo testifico. Y te dejo que lo tomes si te sirve de algo. Debes de tomar en cuenta que no recibí todos estos sueños en una sola noche, ni en un mes, pero de tiempo en tiempo por un periodo de más de 18 meses. O sea que él tuvo muchos diferentes sueños durante un periodo de 1 año y medio, 18 meses, y todos eran Dios tratando de enseñarle a él acerca de este asunto del divorcio y el recasamiento. En específico, recasarse después de haberse divorciado. El primer sueño dice así: en la noche de abril 13, 1907, el Espíritu vino a mí en un sueño o visión, en la forma de un predicador eminente que vivía una vida excepcionalmente santa. No sé cuál sea su manera de ver este asunto. Él me citaba claramente y con distinción 2 pasajes de la Escritura. El primero se encuentra en Isaías 52:11 y dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. El próximo pasaje se encuentra en 1 Corintios 7:1 y dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estos vinieron no como otros sueños pasajeros, sino que fueron estampados en mi corazón y mente por el poder invencible del Espíritu. De este modo, no puedo jamás olvidarlos. O sea que estos sueños no fueron, a veces uno sueña, ¿verdad?, ligeramente, y a veces ni se acuerda muy bien de lo que soñó. Él está relatando estos sueños y también añadiendo que estos sueños fueron poderosísimos y que él estaba sin duda alguna que estos sueños provenían de Dios. Ese último pasaje que leí en Corintios 7:1, no sé si es 1 Corintios o 2 Corintios 7:1. Ok, ahora vamos a ir al segundo sueño que él relata. Este sueño es en septiembre 28 del 1907. Esto viene siendo, el primero fue en abril del 1907, este es septiembre del 1907. Son casi 6 meses, uno después del otro. Esto no era continuo. Y ahí se ve la paciencia de Dios con nosotros, mi hermano. Segundo sueño, septiembre 28, 1907, dice: en mi sueño yo estaba de pie en la acera de una calle solitaria y vi a nadie por millas alrededor. Pero de repente un ser de otro mundo descendió y se sentó encima de un edificio al cruzar la calle de donde yo estaba de pie. Él empezó a hablar palabras en voz alta, clara, conmovedora y horrible. Tales palabras que me llenaron con temor. Tales palabras que me llenaron con terror, ya que parecían no solo palabras, pero se pegaban a mi alma como flechas. Él dijo lo siguiente: hay alguien en esta comunidad rechazando luz dada por Dios y no se detienen. Dios los va a enviar al infierno para siempre. Él me ha enviado para advertírselo.
Ahora puedes hacer como quieras sobre este asunto. Te he advertido. Entonces, adiós. Esas fueron las palabras que le dijo el ser que vino de otro mundo y descendió. Un aviso terrible. Sigue diciendo, después que terminó de hablar, él se transformó en la semejanza de un pájaro grande y ascendió al cielo. Inmediatamente yo desperté, lleno de confusión, terror y convicción, mucho más de lo que el poder del lenguaje puede describir. Se lo dije a mi esposa y le dije que Dios no estaba complacido con nuestro matrimonio, pero ella no parecía verlo de esa manera. Por ende, la triste noticia casi le rompió el corazón. Sin embargo, no la dejé en ese entonces, ya que yo quería estar seguro que era Dios hablando y no el enemigo. De esa manera decidí orar a Dios para hacerlo más claro todavía. Sin embargo, continuamos viviendo vidas limpias y separadas. O sea que una vez que él recibió ese sueño, él decidió separarse sexualmente de su esposa. Sueño número 3. Otra noche vi en mi sueño un bote blanco y grande en el mar, el cual yo creo representaba el camino seguro de la Biblia. Pero yo había dejado este bote y había tomado un botecito pequeño, el cual yo creo representaba aquel solitario pasaje de la Escritura de Mateo 19:9, el cual es el único pasaje en la Biblia que parece dar base para el recasamiento después de un divorcio. Fíjate bien las palabras que él usa. Él dejó un barco grande, y eso simboliza la Biblia completa, y se montó en un botecito chiquito. Eso representa un solo verso, el verso de Mateo 19:9, sobre el cual él había fundado su decisión de recasarse. Sigue diciendo, yo estaba rápidamente yendo a la deriva del grande bote de vida. Él estaba en alta mar, se montó en el bote chiquito y estaba rápidamente yendo a la deriva del grande bote de la vida. Al irme a la deriva, mi pequeño botecito se tornó incontrolable y rápidamente brincaba encima y más allá de las furiosas y turbulentas olas, hasta que gradualmente empezó a hundirse, y yo me fui a mi sepultura en el mar. Desperté con un sentir más allá de lo que se puede describir, acerca del desagrado que Dios tiene hacia matrimonios recasados. Pero como quería estar seguro y no cometer otro error, decidí mantener el asunto delante de Dios hasta obtener su clara e inequívoca guianza. Ya van 3 sueños. Él está viendo claramente el mensaje. Los 3 están diciendo lo mismo, pero está batallando con qué hacer. Quiere estar bien seguro. Sigue diciendo, quisiera decir aquí mismo, extraño como parezca, Dios mantuvo su bendición sobre mi alma. O sea, a través de todo este tiempo, Dios le está hablando que él está mal, pero no quita su bendición de él. Pues él sabía que yo quería conocer su voluntad. Ahí está la clave. Y que también la haría. O sea, en su corazón,
Él lo que quería era la voluntad de Dios y Dios sabía que él la iba a hacer una vez que la consiguiera. Sigue diciendo, de modo que la paciencia que él tuvo conmigo para convencerme de mi error en este asunto fue algo maravilloso. El gran problema fue este. Era un pecado tan legalizado entre casi todas las clases de cristianos, hasta los más estrictos y más devotas personas de la tierra, con pocas excepciones, que era difícil renunciar e irse en contra de sus suaves palabras y argumentos creíbles acerca de este tema. Podía ver plenamente que si yo tomaba el camino que Dios estaba poniendo delante de mí, tendría que tomar una postura inconmovible en contra de la mayoría de los predicadores y maestros de santidad de nuestros tiempos. Y recuérdese, estamos hablando de los años 1800. Para aquel entonces la gente tenía mucha más santidad que hoy día. Y con todo y eso, esto era un problema. Sigue diciendo, otra cosa que lo hizo difícil tomar el camino que el Espíritu estaba mostrándome fue que no quería ser un renegado. Es decir, yo había sabido esta luz o esta verdad acerca del divorcio anteriormente y fui guiado por maestros superficiales a rechazarla. Pero Dios me mostró, no importando lo sucedido, que yo tenía que tomar su claro y no comprometido camino. No importando lo que dijesen hombres o diablos, es mejor virar 1000 veces o darse vuelta 1000 veces y estar en lo recto, que nunca darse vuelta y estar mal. Qué batalla tenía este hombre, mi hermano. Son 3 sueños bastante contundentes y chocantes. Pero él estaba batallando con su propia carne, con su decisión, con los otros predicadores, con lo que decían las iglesias, con su propio orgullo, porque en un tiempo pasado él predicaba en contra del recasamiento. Pero después fue convencido, cuando él terminó en un divorcio, fue convencido de que se podía recasar. Entonces la conciencia le decía, wow, tú predicabas una cosa, después te arrepentiste de eso, ahora entraste en un recasamiento y tienes que volver a arrepentirte de esto y volver al público y decirle otra vez que te equivocaste otra vez. La conciencia, mi hermano, hay veces hay que tener cuidado porque son voces de la carne que no nos dejan seguir la voluntad de Dios. Vamos a seguir aquí, son las 8:30, 26 de enero de 2016, palabra profética. Está leyendo un testimonio de un varón que tuvo una experiencia recasándose después que se divorció y Dios le habló a través de muchos diferentes sueños. A seguir vamos a leer el sueño número 4. Otra noche en mi sueño, yo me vi cogido de brazos con mi segunda esposa, caminando por una calle ancha de azufre en el infierno. Ay, papá. Mientras pasábamos una grande antesala, yo vi muchísimos hombres voluptuosos. Eso quiere decir con mucho cuerpo y bien sensuales. Yo vi muchísimos hombres voluptuosos, todos vestidos de negro y usando sombreros de seda. Estaban todos al son de una banda de música y moviendo banderas de colegios mientras cantaban este coro. Y el coro dice así: en el infierno al fin, en el infierno al fin, y la tierra y todos sus placeres pasaron. En el infierno al fin, en el infierno al fin, para siempre y siempre la suerte está echada.
y enfrente de estos hombres habían como una docena de puercos grandes y negros, emblemas de la vileza y de la suciedad. Y estaban moviendo sus orejas y repulsándose al son de la música. En esto, Dios me mostró que yo había seguido lo sensual, lo inmundo, lo que satisface la carne de las multitudes de la tierra en cuanto a este negocio de matrimonios recasados. A esto desperté con ese horrible retrato ardiendo en mi cerebro y esa música infernal sonando en mis oídos. Pero como equivalía a tanto hacer otra confesión pública, usted ve, eso le estaba molestando a él, tener que volver al público y volver a confesar públicamente que había cometido otro error sobre lo primero que había dicho que estaban en un error. O sea, él había años anterior, después de su primer divorcio, años atrás, antes del divorciarse, vamos a explicarlo. Antes del divorciarse la primera vez, él predicaba en contra del recasamiento. Y él lo explicaba por la Biblia. Cuando él se divorció, al tiempo él fue convencido de que sí uno se podía recasar si había alguien en el matrimonio que era culpable de alguna inmoralidad sexual. Entonces, cuando él se entera, lo convencen de eso, él va públicamente y confiesa a los hermanos que él estaba mal al principio, que ahora había entendido que sí uno se puede recasar. Y después que hace eso, va y se recasa. Ahora se encuentra, después que se recasó, que parece que había cometido un error. Y la mente lo está acusando y dándole bien duro. Wow, mijo, y ahora tú vas a ir otra vez públicamente a confesar otra vez que cometiste otro error para después volver al principio otra vez. Qué clase de vergüenza. Esa era la batalla que él tenía en la mente. La mente es un campo de batalla terrible, mi hermano. Sigue diciendo, pero como equivalía a tanto hacer otra confesión pública y decir que yo había cometido un error al recasarme, mientras mi primera esposa estaba viva, pensé que a lo mejor estos eran meramente sueños. Mira para allá, la mente pensando, en vez de uno crear el espíritu. Pensé que a lo mejor estos eran meramente sueños y era mejor que me pusiera a orar más antes de tomar lo que parecía ser un paso fatal. Por esto, decidí tomar algunos días en ayuno y otras noches enteras en oración delante de Dios, para saber la inequívoca verdad sobre este asunto. Este hombre estaba en tremenda guerra, mi hermano. Aunque él quería, su anhelo era servir a Dios y serle fiel, él había cometido un error grave y él se encontraba luchando entre la espada y la pared. Y usted ve aquí que era un hombre de ayuno y oración y buscaba la voluntad de Dios en ayuno y oración. Y Dios le estaba hablando, pero estaba batallando en creer esa palabra y ponerla por obra. Aquí a lo último decide, vamos a orar otra vez. Y el hombre parece que oraba bastante porque dice noches enteras de oración. Eso es lo que Jesucristo hacía en los montes, cuando buscaba la voluntad del Padre para él obrarla en su ministerio. No todo el mundo puede orar toda la noche, mi hermano. Este hombre era un verdadero cristiano. Ok, ahora vamos al sueño número 5. Un día, mientras estaba de pie solo en la antesala de la casa de un amigo en una ciudad del este,
mientras contemplaba tomar esta horrible cruz, o sea, hacer la decisión. Parecía como si un espíritu glorificado descendió y me cantó el siguiente coro. Esto parece que no fue un sueño, parece que fue una visión aquí. Nunca había escuchado las palabras o el son hasta ese entonces. Y dice así el coro que le cantaron. Él dice que fue un espíritu glorificado, descendió y le cantó el siguiente coro. El cielo es barato, cualquiera que sea el precio. Adquiere sus puertos o todo está perdido. Pues la ganancia terrenal es solo escoria y nada es de valor excepto la cruz. Y con esta canción pareciera venir como ondas de exhortaciones de Juan Wesley, Juan Fletcher, Pollock y millones de santos glorificados, diciéndome: adquiere los puertos del cielo cualquiera que sea el precio. Él tuvo una experiencia después de que escuchó ese coro, donde él sentía lo que él llama ondas de exhortaciones. Y estas exhortaciones eran como las voces de hombres que él respetaba, hombres cristianos tremendos. Y él menciona a Juan Wesley, a Juan Fletcher, un hombre de apellido Pollock, y millones de santos glorificados que le decían: adquiere los puertos del cielo cualquiera que sea el precio. El que él menciona ahí, que se llama Juan Wesley, fue el fundador de la iglesia metodista y wesleyana. Sigue diciendo: por varios días después, un inexpresable ablandamiento celestial estaba sobre mí, y aquella canción angelical sonaba en mis oídos. Desde ese entonces he puesto la canción en música y la puse en nuestro libro de canciones, que se titula Fuego de Avivamiento en Canción. Este puede ser obtenido en nuestra oficina por 15 centavos. Obviamente eso, tantos años atrás, quién sabe, no existe. Sigue diciendo: después de este invencible mensaje, no estaba solamente convencido que el divorcio y recasamiento estaba mal, pero también totalmente convencido que nos teníamos que separar completamente. De modo que empezamos a planificar y trabajar hacia ese fin. Sin embargo, seguimos orando por evidencia aún más clara, de modo que en años futuros no hubiera nada que lamentar por causa de tomar este paso de separación. Oye, de verdad que a veces uno quiere estar bien seguro, ¿eh? No es fácil, mi hermano, estas decisiones no son fáciles. Él está hablando su experiencia y la batalla que él tuvo que atravesar. Y esto lo estamos hablando por si acaso hay personas que están atravesando esto. Se entiende, reconocemos que esto es bien difícil. So, te exhortamos, mi hermano, que cojas el ejemplo de este varón, de hermano, y pelees la buena batalla de la fe. Sigue diciendo: por supuesto, después que muchos de nuestros amigos y hermanos oyeron que decidimos separarnos, aquí viene el problema. Después que muchos de nuestros amigos y hermanos oyeron que decidimos separarnos, ellos vinieron a nosotros, por carta o en persona, y trataron de razonarnos a salir de nuestra convicción, etc. Esto lo hicieron por medio de definir lo que quería decir la palabra divorcio. También diciéndonos lo que Jesús tuvo que haber querido decir, etc. O sea que parece que la gente lo que estaban era tratando de decirle un montón de argumentos humanos para tratar de convencerlos que no hicieran lo que ellos iban a hacer.
Fíjese, mi hermana, hay veces que cuando uno se esfuerza tanto a tomar una decisión por Dios, con todo y eso, cuando ya uno parece haberla tomado, se levanta una prueba. Y a veces viene hasta de nuestras propias familias, nuestros propios amigos, como le sucedió a Jesucristo. Cuando se decidió ir al Calvario y lo confesó con su boca, uno de sus propios discípulos, Pedro, le dijo: Señor, cuídate de ti mismo, no hagas tal cosa. Y Jesús tuvo que reprenderlo duramente: apártate de mí, Satanás. Satanás es un adversario. Y hay momentos que hasta la misma gente que nos aman en la carne, por causa de sus sentimientos humanos, son de obstáculo para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Cuidémonos, mi hermano. Esto es una batalla a acampar. Terrible, difícil. Hay que ir hasta la muerte. Sigue diciendo, tenían ellos, nuestros amigos, tenían buenas intenciones, pero sus argumentos eran muy superficial, como para sobreedificar algo en vista de la vida eterna. Vimos una mujer morir en esta trampa del divorcio. Ahora él va a testificar sobre otra hermana que cayó en esto del divorcio y el recasamiento. Nosotros vimos una mujer morir en esta trampa del divorcio. Ella era una buena mujer cristiana y profesaba santidad también. Pero nunca hemos visto a alguien que se viera tan afligida, miserable y desechada por Dios, ni antes ni después. O sea que ellos vieron el testimonio de esta mujer en vida, en vivo y a todo color. Antes de ella divorciarse y recasarse, ellos vieron un buen testimonio santo en ella. Y después que se divorció y se recasó, ellos vieron una mujer totalmente miserable y aún dice aquí, desechada por Dios. Y dijeron que tal era el grado que nunca habían visto tal cosa ni antes ni después. Sigue diciendo, oh amigos, no podemos darnos el lujo de tomar ninguna posición que es dudable en cuanto a nuestro bienestar eterno. Escúchalo bien. No podemos darnos el lujo de tomar ninguna posición que es dudable en cuanto a nuestro bienestar eterno. Predicadores y personas nos pueden racionar hacia una vía falsa, hacia un camino falso y hacia el infierno. Pero no nos pueden razonar fuera de allí. O sea, gente te pueden razonar y argumentar y convencer que tú hagas lo malo. Pero una vez que tú caes en las garras del diablo en lo malo, tú quedas atado y ellos no tienen el poder de sacarte del mismo sitio donde te metieron. Sigue diciendo, de modo que mi consejo a todos es, tomen el camino más claro hacia el cielo. Por supuesto, puede que sea el menos popular, puede que sea el camino menos popular y puede traer mucha persecución, pero después de todo esto, es el camino más seguro a las puertas de las perlas celestiales. Ahora sigue el número 6, 8:46. Creo que nos quedan 2 sueños más. Sueño número 6. Dice, una noche en mi sueño, 2 predicadores vinieron donde mí. Uno pensé que era San Pablo. Y mientras ellos estaban parados cerca de mí, el otro predicador me leyó de un papel que él sujetaba en su mano. Leyó lo siguiente, más o menos. Y dice, tú estuvieras bien si no fuere por ese divorcio y recasamiento. Después de esto, desaparecieron. Y yo desperté con estas horribles palabras en mis oídos. Tú estuvieras bien si no fuere por ese divorcio y recasamiento. Mientras yo estaba acostado allí,
pensando sobre estas palabras, un sentir extraño me agarró, como si fuera la muerte. Yo estaba consciente, pero no podía moverme o hablar. Y mientras luchaba y hacía un esfuerzo para librarme, encontré que algo me tenía atado. Pareciera como si Dios me ponía esta pregunta: ¿cómo te gustaría que esto fuera la muerte y que tú estuvieras atado en ese divorcio y recasamiento? Mientras permanecía acostado allí y luchaba, lo único que podía ver, llenando todo el horizonte de mi mente, era aquel divorcio y recasamiento. Por medio de esto, Dios me causó que viera que una alma no podía tomar el riesgo de ir a la cama de su muerte con la más menor convicción en su corazón, o más pequeña duda en su experiencia. Escucha eso bien, mi hermano. Pablo habla de esto, que nuestra conciencia esté limpia. Este hombre testifica que nosotros no podemos tomarnos el riesgo de llegar a la muerte teniendo dudas ni falta de convicción. Bien importante, hermano, que nuestra conciencia esté limpia. La palabra nos limpia cuando la creemos y la ponemos por obra, entonces no hay nada que te pueda acusar. Si tú tienes alguna acusación en tu vida, es una de dos cosas: o es una acusación falsa de parte del diablo, o es algo que tú tienes que lavar creyendo y obedeciendo a la palabra. Mientras tú tengas algo que tú estás desobedeciendo en la Biblia, tu conciencia nunca estará limpia. Si tú quieres limpiar tu conciencia y estás en desobediencia, lo único que tienes que hacer es obedecer la palabra en fe. Ya casi estamos terminando, mi hermano. Número 7. La siguiente noche en mi sueño estaba de pie solo en un grande patio. Mientras estaba así de pie, parecía que Dios estaba tan enojado conmigo por causa de mi divorcio y recasamiento, que una gran corriente de relámpago descendió del cielo y corrió en el suelo hasta encontrarme en miles de llamas brillantes. Me levantó literalmente y me cargó como 30 pies a un grande montón de fuego ardiendo en el suelo y me sujetó en esas llamas. Cuando desperté, todavía parecía estar encendido en fuego. Hasta la cama parecía estar caliente con esas llamas iracundas. Y mientras despertaba, escuché estas palabras saliendo de aquella avalancha de relámpagos: prepárate para el encuentro con tu Dios. Esto me sucedió mientras estaba de viaje en otro pueblo. Fui a casa y lo dije a mi esposa, y los dos nos pusimos de acuerdo para separarnos. O sea que después del séptimo y terrible sueño, fue que finalmente él dijo: yo no puedo más. Y decidieron separarse de una vez y por todas. Desde que lo hicimos, sigue diciendo él, desde que lo hicimos, me siento tan claro como un ángel. Y estoy finalmente convencido que los recasamientos después del divorcio están mal. No importando si todos los predicadores en el universo dicen que no lo son. Yo he estado en el infierno, por así decir, por casi 2 años, por causa de escuchar a falsos maestros. Oh amigo, no te dejes engañar por ningún predicador o maestro. Está mal, sin lugar a duda. Si tuviese la voz de un arcángel, lo sonaría de polo a polo, o sea, del polo norte al polo sur. Yo estuve cerca de perder mi alma por prestarle oído a estos falsos maestros en vez de a Dios. Por supuesto, muchos de ellos son hombres cristianos buenos, con buenas intenciones, pero solamente están dando sus opiniones. Escuche eso bien.
Él se dio de cuenta que solamente están dando sus opiniones y también lo que aquel solitario pasaje en Mateo 19:9 parece decir. Pero yo fui atrapado en el lazo de esta cosa y Dios ha estado zumbando luz y convicción sobre mi alma por casi 2 años, día y noche, haciéndome saber y sentir que la cosa está mal. No estoy escribiendo lo que pienso, sino lo que positivamente yo sé. Y estoy dispuesto a sellar este testimonio con mi sangre. Yo sé de lo que te estoy hablando. Y no importa cómo las conferencias, los concilios o disciplinas o reglamentos de las iglesias puedan sacudir la conciencia de la gente y ponerlos a dormir diciéndoles que se pueden casar mientras sus esposos o esposas viven. Ellos están equivocados. Y las almas quienes ellos están engañando, otra vez, y las almas quienes ellos están engañando, lo sabrán cuando el velo de la eternidad sea quitado. Esto es si no es que lo sepan antes. Le doy gracias a Dios que mantuvo convicción y luz fluyendo desde el cielo sobre mi alma hasta que yo anduve en ella. A pesar de todos los falsos confortadores que gritaban paz y paz cuando no había ninguna paz, sino espanto, miedo y horrible incertidumbre. Ahora, preciado amigo, que vas rumbo a la eternidad, ¿tomarás el consejo de uno que jugó el papel del necio? ¿Y nunca entrarás en un recasamiento después de un divorcio bajo ninguna condición? Y si estás ahora en uno y amas tu alma y quieres entrar en el cielo, salte de ello. Aunque te cueste todo, o lo lamentarás a través de toda la eternidad. Esto fue un testimonio de un hombre cristiano que vivió en los años 1870. Nació por ese tiempo. Se llamaba Jerry Miles Humphrey. Jerry Miles Humphrey. Fue predicador del evangelio. Se divorció después que su esposa fue infiel a él. Y se recasó. Y Dios le habló por medio de esos 7 sueños o visiones. Él hizo un tratado, el cual te acabo de leer. Lo hizo en inglés, yo lo traducí al español, y ese tratado se titula Una palabra de advertencia acerca del recasamiento después del divorcio. Los que hicieron este tratado disponible es un ministerio llamado Holiness Data Ministry, que en español sería Ministerio de Información de Santidad. Así que mi hermano, en esta hora, palabra profética, se alegra en poderte haber traído este testimonio a través de este tratado. Yo sé que esto no es muy popular. A veces los hermanos quieren escuchar otras cosas, quieren escuchar mensajes que ellos se sientan alegres, quieren escuchar fuego, fuego, fuego. Pero dentro de lo que se llama iglesia hoy día, el cristianismo de hoy, hay montones en este pecado del divorcio y el recasamiento fuera de un fundamento bíblico.
Mi hermano, yo espero que esta advertencia que este hermano llamado Jerry Miles Humphrey nos ha dado por medio de este tratado llegue a nuestros corazones y nosotros tengamos la misma actitud que él tuvo. Es mejor sufrir y pagar cualquier precio que sea para no poner nuestra salvación y el sacrificio de Jesucristo en peligro. El Señor nos ayude, mi hermano, a volver a la verdadera santidad, a la verdadera palabra, al espíritu de la santidad, que es el espíritu que está en las palabras de Jesucristo. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te ayude. Si estás en esta situación o si la estás contemplando, si estás tentado por esto, sea Dios contigo y ayudándote a seguir el camino de la luz de Jesucristo, el único camino que nos lleva al Padre. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano. Esta ha sido palabra profética. Hasta la próxima.